Bienvenidas, bienvenidos al tutorial sobre las diferencias entre el TC1 y el recibo de liquidación. Seguramente se sentirán decepcionados con este tutorial, porque desde Tesorería, ahora se los mostraré, no se puede saber cuál es la diferencia entre el TC1 y el recibo de liquidación. El TC1, que aquí tienen un ejemplo, está basada en la información proporcionada por ustedes. En cambio, la información del recibo de liquidación, aquí tienen un ejemplo, es la información no solamente proporcionada por ustedes, sino también la suma de la información que hay en el fichero general de afiliación. Pues bien, la información que aparece en el TC1 es aquella proporcionada por su programa de nóminas, con la información que ustedes informan en dicho programa de nóminas. Tesorería no puede acceder a esa información. Ustedes evidentemente sí. En cambio, la información que aparece en el recibo de liquidación es la suma de dos informaciones. Una la proporcionada por ustedes en el fichero de bases y otra la disponible en el fichero general de afiliación. La información que aparece en el TC1, como decía anteriormente, es el resultado de los cálculos que ha realizado su programa de nóminas. Ustedes informan un contrato y en base a ese contrato el programa de nóminas le calcula un desempleo. En base a un CNAE le calcula una información. En base a una bonificación les calcula una información. Pero esa información es la proporcionada por ustedes y solo por ustedes en ese programa de nóminas. Con lo cual Tesorería no puede acceder ni saber cuál es esa información. Si ustedes ven una diferencia, observan una diferencia entre el TC1 que hace su programa de nóminas y el recibo de liquidación, Tesorería, insisto, lo que han informado en el TC1, producto del programa de nóminas, Tesorería no puede saber cuál es. Bien, ¿qué información aparece en el recibo de liquidación? Pues no solamente la información que ustedes proporcionan en el envío de fichero de bases, sino además la suma de los datos que hay en el fichero general de afiliación. Aquí les muestro la información que ustedes deben comunicar en el fichero de bases. Y no es otra que esta, y solamente esta. Son las bases de cotización, el número de horas en los contratos a tiempo parcial o cuando tengan reducción de jornada, los coeficientes a tiempo parcial en los ERES, el número de horas complementarias, el importe de las compensaciones de pago delegado, la bonificación por formación continua. En los códigos de cuenta de artistas deberán informar las percepciones íntegras y en el sistema especial del tomate, pues las toneladas del tomate. Estos datos y solo estos datos son los que ustedes aportan a Tesorería en el fichero de bases. Esta información, más la que hay en el fichero general de afiliación, da como resultado un recibo de liquidación. Tesorería calculará ese recibo de liquidación en base a los datos que dispone en su fichero general de afiliación, más estos datos que ustedes aportan. ¿Y qué datos son los que dispone Tesorería en su fichero general de afiliación y que sí sabe Tesorería cuáles son? Pues los contratos, el CNAE, la ocupación, bonificaciones, reducciones, exoneraciones, etcétera, etcétera. Si ustedes observan diferencias entre el TC1 y el recibo de liquidación, en Tesorería, repito e insisto, no pueden saber de dónde procede, ya que no dispone de acceso a su programa de nóminas. En cualquier caso, ustedes sí que pueden acceder a saber cuáles son los datos que realiza Tesorería para calcularles el recibo de liquidación, el RLC, siempre y cuando soliciten una consulta de cálculos, por ejemplo a través del servicio online de consulta de cálculos. Y no solamente les va a proporcionar cuáles son los cálculos realizados a nivel del código de cuenta, sino también podrán solicitar los cálculos para un trabajador, para una trabajadora en concreto. Bueno, espero que haya sido de interés y que les haya servido para alguna cosa. Un saludo